Delphias Audiolibros presenta, Halo el Flood. Un libro escrito por William Dietz, y publicada por Del Rey Books el 1 de abril del 2003. Sección V2 Traiciones. Posesión. Capítulo 10. Despliegue más 68 horas, 3 minutos y 27 segundos. Reloj de misión del Spartan 117. Sala de control de Halo. La vasta plataforma que se extendía sobre el negro abismo de la sala de control se sentía pequeña y confinada mientras el jefe maestro era atacado desde todas las direcciones a la vez. Los haces de energía de color rojo rubí crepitaron, y el olor del ozono llenó el aire mientras los centinelas volaban en círculos, buscando una grieta en su armadura. Todo lo que necesitaban era un buen golpe, una oportunidad de derribarlo, y serían capaces no solo de tomar su cabeza, sino también el índice. Las habilidades de intrusión de Cortana se habían vuelto mucho menos convencionales desde el aterrizaje en Halo. Se sorprendió cuando ella usó su traje de comunicación como un módem de facto para transmitirse entre las computadoras de la sala de control. Tampoco estaba preparado para su repentino regreso. Después de tanto tiempo en los sistemas masivos del anillo, se sentía de alguna manera más grande. Reflexionó sobre su inusual comportamiento, su baja estatura, su mal genio. No había tiempo para considerar el estado mental de Cortana. Todavía había una misión que cumplir, proteger a Cortana y mantener a Spark lejos del índice. Por su parte, el Spartan navegaba de un lado a otro, consciente de que la pasarela no tenía barandillas, y de lo fácil que sería caerse por el borde. Eso hacía que darles a sus objetivos fuera mucho más difícil. Aún así, había visto al Flood derribar centinelas, y pensó que, si las formas de combate podían hacerlo, él también podría. Decidió atacar primero a las máquinas de más baja altura. Tuvo cuidado de tener una buena ventaja sobre cada objetivo. El rifle de asalto balbuceó, y el objetivo más cercano explotó. Cambió a la escopeta y disparó metódicamente. Introdujo un nuevo cartucho en la cámara y disparó de nuevo. Gracias al amplio patrón proporcionado por cada proyectil, el arma de bombeo pronto demostró ser sumamente eficaz contra los centinelas. Una de las máquinas explotó, otra golpeó la cubierta con un fuerte estruendo, y una tercera arrastró humo mientras se movía en espiral hacia la oscuridad de abajo. La batalla se volvió algo más fácil después de eso, ya que había cada vez menos disparos entrantes, y fue capaz de derribar 3 centinelas más en el aire en rápida sucesión. Empezó a moverse, recargando a medida que avanzaba. Una máquina especialmente persistente aprovechó el interludio para anotar 3 impactos en su espalda, que activaron la alarma audible, y empujaron su escudo hasta el borde. Con solo 4 proyectiles en su arma, el jefe se giró, hizo volar al centinela por los aires y giró para disparar contra otro. Entonces, levantando el arma, giró en círculo, buscando más objetivos. No había ninguno. Entonces, dijo mientras bajaba la escopeta y empujaba más proyectiles en la recámara, no me digas, déjame adivinar. ¿Tienes un plan? Sí, respondió Cortana descaradamente, lo tengo. No podemos dejar que el monitor active el Halo. Tenemos que detenerlo, tenemos que destruir Halo. El Spartan asintió y flexionó sus rígidos hombros. ¿Y cómo lo hacemos? Según mi análisis de los datos disponibles, creo que el mejor curso de acción es algo arriesgado. Por supuesto, el jefe pensó. Una explosión de suficiente tamaño, explicó Cortana, ayudará a desestabilizar el anillo, y traspasará varios sistemas primarios. Sin embargo, necesitamos desencadenar una detonación a gran escala. Los reactores de fusión de una nave estelar en estado crítico harían el trabajo. Voy a averiguar dónde cayó la Pillar of Photon. Si los reactores de fusión de la nave están todavía relativamente intactos, podemos usarlos para destruir Halo. ¿Eso es todo?, preguntó secamente el Spartan. Suena como un paseo por el parque. Por cierto, es bueno tenerte de vuelta. Es bueno estar de vuelta, dijo Cortana, y él sabía que ella lo decía en serio. Aunque había muchos seres vivos naturales que ella consideraba amigos, el vínculo que la IA compartía con el Spartan era único. Mientras compartieran la misma armadura, correrían la misma suerte. Si él moría, ella moría. Las relaciones no se volvían más interdependientes que eso, algo que le parecía a Cortana tan maravilloso como aterrador. Sus botas hicieron un sonido hueco cuando se acercó a las gigantescas puertas antiexplosiones y pulsó el interruptor. Se separaron para revelar una batalla en progreso entre un grupo de centinelas y las tropas terrestres del Covenant. Láseres rojos dividieron el aire en formas irregulares mientras las máquinas quemaban a un yacal. Sin embargo, la contienda no era ni mucho menos unilateral, ya que una de las máquinas explotó y bañó a los miembros del Covenant con trozos de metal caliente. La habitación era un largo recinto rectangular con un piso extrañamente acanalado. De pie en un extremo del espacio, y bien alejado del peligro,
el Spartan se contentó con mirar y dejar que los dos grupos se redujeran mutuamente. Pero cuando el último centinela colapsó, dejando a dos élites aún en pie, el jefe maestro supo que tendría que enfrentarse a ellos. Los miembros del Covenant vieron al humano, sabían que tendría que venir a ellos, y se quedaron esperando. El jefe aprovechó la poca cobertura que había y se abrió camino a lo largo de la habitación. Con solo medio cargador de munición en su rifle de asalto, no tuvo más remedio que enfrentarse a ellos con la escopeta, lejos de lo ideal en este rango. Disparó un par de rondas solo para llamar su atención, esperó a que los élites embistieran y arrojó una granada de plasma en el hueco entre ellos. La explosión mató a un soldado e hirió al otro. Una sola descarga de la escopeta fue suficiente para terminar el trabajo. Avanzó a zancadas a través de la carnicería y cambió el arma de asalto por un rifle de plasma. Desde allí fue un corto viaje a través de una habitación vacía y hacia el nivel superior de la pirámide. Estaba oscuro, y una capa de nieve fresca había caído desde el momento en que el suboficial se había abierto camino hasta la sala de control desde el valle de abajo. Había guardias, pero todos estaban de espaldas a la escotilla, y no se molestaron en girar hasta que las puertas estuvieron a medio abrir. Fue entonces cuando vieron al humano, hicieron una serie de movimientos de sorpresa y empezaron a responder. Pero el jefe estaba listo y usó el arma de energía para rociarlos. Los élites se sacudieron y cayeron, seguidos rápidamente por varios Jackals y Grants. Entonces, tan repentinamente como la violencia había comenzado, se terminó. La nieve se arremolinó alrededor de la única figura que permanecía de pie, comenzando el largo y minucioso trabajo de cubrir cada cuerpo con un sudario blanco, y fomentando una ilusión de paz. Cortana aprovechó la pausa momentánea para informar al Spartan sobre su plan. Necesitamos ganar tiempo en caso de que el monitor o sus centinelas encuentren la forma de activar el arma final de Halo sin el índice. Las máquinas de estos cañones son los principales mecanismos de disparo de Halo. Consisten en generadores de pulsos trifásicos que amplifican la señal de Halo y le permiten disparar hacia el espacio profundo. Si dañamos o destruimos los generadores, el monitor tendrá que repararlos antes de que Halo pueda ser utilizado. Eso debería darnos algo de tiempo. Estoy marcando la ubicación del generador de pulsos más cercano con un punto de navegación. Tenemos que movernos y neutralizar el dispositivo. Entendido, dijo el jefe, mientras bajaba por la primera rampa a la plataforma inferior. Una vez más, el elemento sorpresa funcionó a su favor. Mató a dos élites, sorprendió a un par de Jackals mientras trataban de correr, y le dio a un Grant cuando apareció desde abajo. El viento silbaba alrededor del costado de la pirámide. El Spartan dejó un rastro de grandes huellas de botas mientras bajaba hasta el punto en que la rampa se encontraba con el siguiente nivel de la pasarela, cruzó al otro lado de la estructura y se topó con un par de élites al llegar a la parte superior de la rampa de subida y doblando la esquina. No hubo tiempo suficiente para hacer nada más que disparar, y seguir disparando, en un intento de abrumar la armadura de los miembros del Covenant. No habría funcionado si los alienígenas hubieran estado más lejos, pero el hecho de que los pulsos de plasma los golpearan de cerca marcó la diferencia. El primer élite hizo un horrible gorgoteo mientras caía y el segundo recibió un disparo, pero perdió la mitad de su cara. Llevó sus manos al agujero, hizo un descubrimiento espantoso, y estaba a punto de gritar cuando un perno de energía le quitó la vida. Cuando el Spartan se preparaba para descender al valle, Cortana dijo, espera, deberíamos tomar una de esas Banshees. La necesitaremos para llegar a tiempo al generador de pulsos. Como muchas de las sugerencias de la IA, esto era más fácil de decir que de hacer, pero el jefe estaba a favor de la velocidad, y descartó la posibilidad. Ahora, cuando bajó de la pirámide, vio muchos miembros del Covenant, pero no del Flood, y sintió una extraña sensación de alivio. Los miembros del Covenant eran resistentes, pero los entendía, y eso disminuía su aprensión. El rifle de plasma alienígena carecía de la precisión que ofrecía una pistola M6D o un rifle de francotirador, pero el jefe hizo lo mejor que pudo para eliminar algunos de los alienígenas del Covenant de abajo. Aún así, solo había abatido a 3 de los alienígenas cuando sus esfuerzos atrajeron la atención de un tanque Wraith, junto con más soldados. No había nada que pudiera hacer excepto retirarse cuesta arriba. El Wraith, que continuó lanzando morteros de plasma por la pendiente, en realidad ayudó a impedir que otras fuerzas del Covenant fueran tras él. Sin embargo, esa ventaja no duraría mucho tiempo, lo que significaba que tenía que encontrar alguna potencia de fuego adicional, y encontrarla rápidamente. A pesar de que no había signos del Flood por el momento, algunos de sus cuerpos medio congelados yacían dispersos, sugiriendo que había habido una batalla significativa en el último par de horas. Sabía que el Flood llevaba armas adquiridas de víctimas muertas, así que el jefe corrió de cadáver en cadáver, buscando lo que necesitaba. Por un momento pareció desesperado mientras descubría una serie de M6D, pistolas de plasma, cuchillos de combate y otros equipos, todo menos lo que más necesitaba. Entonces,
Cuando casi había perdido la esperanza, vio unos centímetros de un tubo verde oliva que sobresalía de una forma de combate muerta. Volcó al antiguo Elite, y sintió una creciente sensación de emoción. ¿Estaba el lanzador cargado? Si lo estaba, estaba de suerte. Una rápida comprobación reveló que el arma estaba cargada, y como para probar que la suerte venía de 3 en 3, el Spartan encontró munición adicional a pocos metros. Armado con el lanzador, estaba listo para trabajar. El Wraith representaba la amenaza más significativa, así que decidió ocuparse de eso primero. Le llevó tiempo volver a atravesar la cara de la pirámide hasta un punto en el que pudiera tener un disparo claro, pero lo hizo. El monstruo estaba peligrosamente cerca cuando lanzó un par de cohetes contra el tanque de mortero, y lo vio explotar. Expulsó los cohetes gastados, trajo munición fresca al interior y cambió su objetivo. Otros 2 cohetes salieron disparados hacia adelante, y detonaron en grupos de soldados del Covenant. Retrocedió y tiró el lanzacohetes, tenía un suministro limitado de cohetes, y una vez que se habían acabado, no tenía otra opción que bajar al fondo del valle y terminar el trabajo de la forma más difícil. Se acercó sigilosamente al par de élites que hacían guardia cerca de una Banshee. Fueron abatidos por mortales golpes que les rompieron la espina dorsal y pasó por delante de sus cadáveres caídos. Examinó los controles de la Banshee mientras Cortana se aseguraba de que la máquina estaba completamente operativa. Abordó la aeronave y activó su planta de energía. Se preguntó por qué los alienígenas no habían usado la Banshee en su contra, agradeció que no lo hicieran y miró el panel de instrumentos. El jefe maestro reconoció la interfaz muy alienígena pero muy familiar. El despegue fue duro, pero no pasó mucho tiempo antes de que la Banshee comenzara a subir. Estaba oscuro y la nieve seguía cayendo, lo que significaba que la visibilidad era pobre. Vigiló de cerca tanto el punto de navegación que Cortana había proyectado en su HUD como el panel de instrumentos. El diseño era diferente, pero un indicador alienígena de giro e inclinación aún se veían como lo que eran, y ayudaron al humano a mantener su orientación. La Banshee iba a buena velocidad, y los valles estaban bastante cerca, así que no pasó mucho tiempo antes de que el Spartan viera la plataforma bien iluminada que sobresalía de la cara del acantilado, así como los disparos del enemigo que lo saludaban. Parecía que se había corrido la voz, y el Covenant no quería visitas. En lugar de ponerse bajo fuego, decidió primero llevar a cabo un par de ataques de ametrallamiento. Bajó en picado y utilizó los cañones de plasma y de barras de combustible de la Banshee para limpiar la plataforma de centinelas antes de desacelerar para lo que esperaba que fuera un aterrizaje sin oposición. La Banshee se estrelló contra la plataforma, rebotó una vez, y luego se detuvo. El jefe se bajó, pasó por una escotilla, y entró en el túnel más allá. Tenemos que interrumpir el flujo de energía del generador de pulso, le informó Cortana. He ajustado tu sistema de escudos para que emita una ráfaga de PM que interrumpa el generador, pero tendrás que entrar en el haz para activarlo. El jefe maestro hizo una pausa justo antes de la siguiente escotilla. ¿Tendré que hacer qué? Tendrás que entrar en el haz para activarlo, repitió la IA con naturalidad. La ráfaga de PM debería neutralizar el generador. Debería. Exigió el jefe. ¿De qué lado estás? El tuyo, respondió Cortana con firmeza. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo, gruñó el Spartan. Pero tú no eres la que tiene los moretones. La IA eligió permanecer en silencio mientras el jefe pasaba por una escotilla, se detuvo para ver si alguien intentaba cortarle el paso y siguió el indicador de navegación hasta la cámara situada en el centro de la habitación. Una vez que estaba allí, el generador de pulso era imposible de pasar por alto. Era tan intensamente blanco que su visor se oscureció automáticamente para proteger sus ojos. No solo eso, sino que el jefe podía sentir el aire crepitar a su alrededor mientras se acercaba a las estructuras guía en forma de delta, y se preparó para interponerse entre ellas. ¿Tengo que entrar en esa cosa?, preguntó el jefe con dudas. Estarás bien, respondió Cortana tranquilamente. Estoy casi segura de ello. El Spartan tomó nota del casi, apretó los dientes, y se empujó a sí mismo hacia la cegadora e intensa luz. La respuesta fue casi instantánea. Hubo algo parecido a una explosión, la luz empezó a pulsar, y el suelo tembló en respuesta. El jefe se apresuró a retirarse, sintió un poco de succión, pero logró liberarse. Mientras lo hacía, notó que sus escudos habían sido drenados. Su piel se sentía quemada como por el sol. El núcleo central del generador de pulsos está desconectado, dijo Cortana. Bien hecho. Otro escuadrón de centinelas llegó. Se abalanzaron sobre la cámara del generador de pulsos como buitres, se abrieron en abanico y quemaron el área con rayos de energía de color rojo rubí. El monitor no solo se oponía al daño, sino que también iba tras el índice. Pero el jefe sabía cómo tratar con los asesinos mecánicos, y procedió a esquivar sus láseres mientras destruía uno tras otro.
Finalmente, con el aire espeso y con el hedor del ozono, pudo retirarse. Volvió por el mismo túnel a la plataforma donde esperaba la Banshee. El segundo generador de pulsos está situado en un cañón adyacente, anunció Cortana fácilmente. Muévete y marcaré el punto de navegación cuando nos acerquemos. El jefe maestro envió a la Banshee hacia una amplia franja, y hacia el siguiente objetivo. Sin la refrigeración necesaria para preservarlos, los cuerpos colocados en las mesas de metal ya habían empezado a descomponerse, y el hedor obligó a Silva a respirar por la boca cuando entró en la improvisada morgue y esperó a que McKay comenzara su presentación. 6 Helljumpers fuertemente armados estaban alineados a lo largo de una pared, listos para responder si uno o más de los Flood volvían repentinamente a la vida. Parecía poco probable dado el nivel de daño que cada cadáver había sufrido, pero las criaturas habían demostrado ser extremadamente resistentes, y tenían una alarmante tendencia a revivir. McKay, que aún trataba de lidiar con el hecho de que más de 15 marines bajo su mando habían perdido sus vidas en una sola batalla, se veía pálida. Silva entendía, incluso simpatizaba, pero no podía permitir que eso se notara. Simplemente no había tiempo para la pena, la inseguridad o la culpa. La comandante de la compañía tendría que hacer lo que estaba haciendo, que era tragarse todo y seguir adelante. Asintió con frialdad. Teniente. McKay tragó en un intento de contrarrestar las náuseas que sentía. Señor, sí señor. Obviamente todavía hay mucho que no sabemos, pero basándonos en nuestras observaciones durante la lucha, y en la información obtenida de los prisioneros de guerra del Covenant, aquí está la mejor información que tenemos. Parece que el Covenant vino aquí en busca de reliquias sagradas, creemos que eso significa tecnología útil, y se encontró con una forma de vida a la que se refieren como el Flood. Señaló a las criaturas caídas de las placas. Eso es el Flood. Encantador, murmuró Silva. Como máximo podemos entender, dijo McKay, que el Flood es una forma de vida parasitaria que ataca a los seres sensibles, daña sus mentes y toma el control. Beasley cree que Halo fue construido para almacenarlos, para mantenerlos bajo control, pero no tenemos evidencia directa que lo apoye. Quizás Cortana o el jefe puedan confirmar nuestros hallazgos cuando podamos volver a contactar con ellos. El Flood se manifiesta de varias formas empezando por estas cosas, dijo McKay, usando su cuchillo de combate para pinchar una forma de infección flácida. Como puede ver, tiene tentáculos en lugar de patas, además de un par de penetradores extremadamente afilados, que utilizan para invadir el sistema nervioso central de la víctima y tomar el control del mismo. Eventualmente se abren camino dentro del cuerpo del huésped y se instalan allí. Silva trató de imaginar cómo se sentiría y sintió un escalofrío en su columna vertebral. Por fuera no había cambiado. Por favor, continúa. McKay dijo, sí, señor, y pasó a la siguiente mesa. Esto es lo que el Covenant llama una forma de combate. Como puede verse por lo que queda de su rostro, esta era humana. Creemos que era una técnica de armas de la Armada, basándonos en los tatuajes aún visibles en su piel. Si se asoma por el agujero en su pecho se pueden ver los restos de la forma de infección que se desinfló lo suficiente como para entrar alrededor de su corazón y pulmones. Silva no quiso mirar, pero sintió que debía hacerlo, y se acercó lo suficiente para ver el cuero cabelludo arrugado, al que aún se aferraban unos cuantos mechones aislados de pelo asqueroso. Sus ojos catalogaron un desfile de horrores, la piel de aspecto enfermizo, los ojos alarmantemente azules que aún sobresalían, como a raíz de un dolor inimaginable, la boca retorcida y desdentada, el agujero de bala de 7.62 milímetros ligeramente arrugado en el pómulo derecho, el cuello abultado y lleno de penetradores, el pecho óseo, ahora dividido por el medio de modo que los senos planos de la mujer colgaban a ambos lados, el torso groseramente distorsionado, perforado por 3 heridas de balas superpuestas, los brazos delgados y sinuosos, y los dedos extrañamente gráciles, uno de los cuales todavía llevaba un anillo de plata. El mayor no dijo nada, pero su cara debió telegrafiar lo que sentía, porque McKay asintió. Es bastante horrible, ¿no es así, señor? He visto muertos antes, señor. Tragó y sacudió la cabeza, pero nada como esto. Por si sirve de algo, las víctimas del Covenant no tienen mejor aspecto. Esta persona estaba armada con una pistola, probablemente la suya propia, pero el Flood parece recoger y utilizar cualquier arma en la que puedan poner sus manos. No solo eso, sino que también asestan un golpe muy desagradable, que puede ser letal. La mayoría de las formas de combate parecen derivar de humanos y élites, continuó McKay, al pasar a la última mesa. Sospechamos que los Grants y Jackal son considerados demasiado reducidos para material de combate de primera clase, y por lo tanto son utilizados como una especie de núcleo alrededor del cual pueden crecer formas portadoras. Es difícil de decir mirando el charco de mierda en la mesa frente a usted, pero en algún momento esta cosa contenía 4 de las formas de infección que vio antes,
y cuando estalló la explosión resultante tuvo la fuerza suficiente para noquear al sargento Lister. Eso, o la imagen mental que transmitía, fue suficiente para provocar sonrisas nerviosas de los Helljumpers que se alineaban en la pared trasera. Aparentemente les gustaba la idea de algo que pudiera poner a Lister boca abajo. Silva frunció el ceño. «Beasley tiene escáneres de estas cosas». «Sí, señor». «Excelente. Buen trabajo. Quema los cuerpos, envía a estos soldados a tomar aire fresco y preséntate en mi oficina en 1 hora». McKay asintió. «Sí, señor». Zukazamame se tumbó sobre la tierra dura y usó su monocular para escanear la Pillar of Autumn. No estaba fuertemente custodiada, el Covenant estaba demasiado extendido para eso, pero el Consejo había redoblado la fuerza de seguridad después de la incursión de los humanos, y la evidencia de eso era visible en las Banshees, Ghost y Wraiths que patrullaban el área alrededor de la nave derribada. Yayap, que yacía junto al Elite, no tenía tal dispositivo y se vio obligado a confiar en su propia visión. «Este plan es una locura», dijo Zamame por un lado de su boca. «Debí haberte matado hace mucho tiempo». «Sí, comandante», el Grant aceptó pacientemente, sabiendo que la charla era solo eso. La verdad era que el oficial tenía miedo de volver a la verdad y reconciliación, y ahora no tenía más remedio que aceptar el plan de Yayap, especialmente a la luz del hecho de que no había sido capaz de idear uno propio. «Dímelo otra vez», exigió el Elite, «así sabré que no cometerás ningún error». Yayap vio la lectura en su muñeca. Le quedaban 2, tal vez 2,5 unidades de metano, antes de que sus tanques estuvieran vacíos y se asfixiara, un problema que no parecía preocupar al Elite en absoluto. Era tentador sacar su pistola, dispararle a Zamame en la cabeza e implementar la estrategia por su cuenta. Pero había ventajas de estar en compañía del guerrero, además de un vertiginoso sentido de poder que iba con el haber amenazado al guerrero y haber sobrevivido. Con eso en mente, Yayap se las arregló para suprimir tanto su pánico como un creciente sentido de resentimiento. «Por supuesto, comandante. Como sabe, los planes sencillos suelen ser los mejores, por lo que hay muchas posibilidades de que este funcione. En la posibilidad de que el Consejo de Maestros esté buscando activamente a Zukazamame, usted elegirá a uno de los comandos que murieron en el campamento humano, y asumirá la identidad de ese individuo. Entonces, conmigo a su lado, informaremos al oficial a cargo de la custodia de la nave alienígena, explicaremos que fuimos tomados prisioneros después del ataque, pero que posteriormente pudimos escapar». «¿Pero entonces qué?», preguntó el Elite con recelo. «¿Qué pasa si envía mi ADN para una verificación?». «¿Por qué él haría eso?», respondió el Grant pacientemente. «Está corto de personal, y aquí, como si fuera presentado por los propios grandes, está un Elite comando. ¿Correría usted el riesgo de que le reasignaran tal hallazgo?». «No, creo que no. En circunstancias como estas, aprovecharía la oportunidad de añadir a un guerrero tan capaz a su mando, y daría gracias por la bendición». Sonaba bien, especialmente la parte del guerrero altamente capaz, así que Zamame estuvo de acuerdo. «Bien. ¿Qué tal más tarde?». «Más tarde, si hay un más tarde», dijo Yayap con cansancio, «tendremos que idear otro plan. Mientras tanto esta iniciativa nos asegurará comida, agua y metano». «Muy bien», dijo Zamame, «saltemos a la Banshee y hagamos nuestra aparición». «¿Está seguro de que es la mejor idea?», preguntó el Grant Contacto. «Si llegamos en una Banshee, el oficial al mando podría preguntarse por qué tardamos tanto en registrarnos». El Elite vio lo que parecía un largo y duro camino, suspiró y aceptó. «De acuerdo». Un indicio de su antigua arrogancia resurgió. «Pero llevarás mi equipo». «Por supuesto», dijo Yayap, poniéndose de pie. ¿Hubo alguna vez alguna duda? El preso había intentado suicidarse 2 veces, por lo que el interior de su celda estaba limpio y vigilado las 24 horas del día. La criatura que una vez fue el soldado Wallace Jenkins estaba sentada en el suelo con ambas muñecas encadenadas a un cáncamo situado justo encima de su cabeza. La mente Flood, que el humano seguía considerando como el otro, había estado tranquila durante un tiempo, pero estaba presente de todos modos, y brillaba en lo que equivalía a un rincón cognitivo, enfadado pero débil. Las bisagras chillaron cuando la puerta de metal se abrió. Jenkins se volvió para mirar, y vio a un suboficial entrar en la habitación seguido de una oficial. El soldado raso sintió un sentimiento de vergüenza casi abrumador e hizo lo que pudo para apartarse. Previamente, antes de que los guardias aseguraran sus muñecas a la pared, Jenkins había usado la pantomima para pedir un espejo. Un cabo bien intencionado trajo uno, lo sostuvo frente al rostro devastado del soldado, y se asustó cuando trató de gritar. El intento de suicidio inicial siguió 30 minutos más tarde. McKay miró los labios resecos y abrasados del prisionero y supuso que podría estar sediento. Pidió un poco de agua,
aceptó una cantimplora y empezó a cruzar la celda. Con todo respeto, señora, no creo que deba hacer eso, dijo el sargento con cautela. Estos imbéciles son increíblemente violentos. Jenkins es un soldado raso en el cuerpo de Marines del UNSC, respondió McKay con severidad, y se le denominará así. Y su preocupación ha sido reconocida. Luego, como una maestra que trata con un niño recalcitrante, sostuvo la cantimplora donde Jenkins podía verla. Mira, dijo, moviendo el agua de un lado a otro. Compórtate y te daré un trago. Jenkins trató de advertirle, trató de decir no, pero se escuchó a sí mismo balbuceando en su lugar. Así estimulada, McKay desenroscó la tapa de la cantimplora, dio 3 pasos hacia adelante, y estaba a punto de inclinarse cuando la forma de combate atacó. Jenkins sintió que su brazo izquierdo se rompía mientras la cadena lo cortaba y luchó para contrarrestar el intento del otro de agarrar a la oficial en una llave de tijera. McKay dio un paso atrás justo a tiempo para evitar el movimiento de las piernas. Hubo un ruido seco cuando el guardia bombeó un proyectil al receptor de la escopeta y se preparó para disparar. McKay gritó, «No». Y levantó la mano. El suboficial obedeció, pero mantuvo su arma apuntando a la cabeza de la forma de combate. «Bien», dijo McKay, mirando a los ojos de la criatura, «como quieras. Pero, te guste o no, vamos a tener una charla». Silva ya había entrado en la celda y estaba detrás de la teniente. El sargento vio al mayor asentir, y retrocedió hacia una esquina con su arma aún preparada. «Soy Silva», comentó el mayor, «y ya conoces a la teniente McKay aquí presente. Primero, déjame decir que ambos sentimos mucho lo que te pasó, entendemos cómo te sientes, y nos aseguraremos de que recibas la mejor atención médica que el UNSC tiene para ofrecer. Pero primero tenemos que luchar para salir de este anillo. Creo que sé cómo podemos hacerlo, pero llevará algún tiempo. Tenemos que mantener esta colina hasta que estemos listos para hacer nuestro movimiento. Ahí es donde entras tú. Sabes dónde estamos ahora y sabes cómo se mueve el Flood. Si tuvieras mi trabajo, si tuvieras que defender esta base contra el Flood, ¿dónde enfocarías tus esfuerzos? El otro usó su mano derecha para agarrar la izquierda, se sacudió con fuerza y expuso un fragmento de hueso roto. Luego, como si esperara usar eso como un cuchillo, la forma de combate se lanzó hacia adelante. Las cadenas hicieron que la criatura se quedara corta. Jenkins sintió un dolor indescriptible, comenzó a perder el conocimiento, pero luchó por recuperarse. Silva miró a McKay y se encogió de hombros. Bueno, valió la pena intentarlo, pero parece que está demasiado perdido. La mitad de Jenkins esperaba que el otro se lanzara hacia adelante de nuevo, pero habiendo compartido el dolor del humano, la conciencia alienígena eligió ese momento para retroceder. El humano irrumpió en la brecha, hizo sonidos de gritos, y usó su mano buena para apuntar a la bota derecha de Silva. El oficial miró su bota, frunció el ceño, y estaba a punto de decir algo cuando McKay le tocó el brazo. No está apuntando a su bota, señor, está apuntando hacia abajo. A la zona situada debajo de la colina. Silva sintió algo frío goteando en sus venas. ¿Es eso cierto, hijo? El Flood podría estar directamente debajo de nosotros. Jenkins asintió enfáticamente, puso los ojos en blanco e hizo sonidos de náuseas inarticulados. El mayor asintió y se puso de pie. Gracias, soldado. Revisaremos el sótano y volveremos para hablar contigo un poco más. Jenkins no quería hablar, quería morir, pero a nadie le importaba. Los guardias se fueron, la puerta se cerró, y el marín se quedó con nada más que un brazo roto y el alienígena dentro de su cabeza. De alguna manera, sin morir realmente, había sido sentenciado al infierno. Como para confirmar esa conclusión, el otro apareció en escena, tiró de las cadenas y golpeó sus pies en el suelo. La comida había estado presente, la comida se había ido, y seguía hambriento. El jefe maestro divisó el siguiente punto de referencia, puso la Banshee secuestrada en una plataforma y entró en el complejo por una escotilla no vigilada. Escuchó la batalla antes de verla, se abrió paso por el túnel intermedio y se asomó por la puerta siguiente. Como había ocurrido antes, el Covenant estaba entretenido ocupándose del Flood y viceversa, así que les dio a ambos grupos algo de tiempo para que se redujeran mutuamente, dejó la seguridad del túnel, y procedió a limpiar todo. Entonces, deseoso de reponer sus suministros, el Spartan hizo sus macabros movimientos, y pronto pudo equiparse con un arma de asalto, una escopeta y algunas granadas de plasma. Aunque no le gustaba pensar en su procedencia, le pareció bien deshacerse de la artillería del Covenant que llevaba encima y, para variar, puso sus manos en algunos ejemplares del UNSC. Se había ocupado del generador de pulso número 1, y estaba ansioso por desactivar el número 2, para luego pasar a su objetivo final. Se acercó al haz, vio el destello de luz, sintió que el suelo temblaba,
y estaba en proceso de alejarse cuando el Flood atacó desde todas las direcciones. No había tiempo para pensar y no había tiempo para luchar. Lo único que podía hacer era correr. Se dio la vuelta y corrió hasta el pasillo que había usado para entrar en la cámara y recibió 2 poderosos golpes de una forma de combate. Se abrió camino entre 2 formas portadoras y saltó fuera del camino mientras detonaban como granadas. Nuevas formas de infección fueron expulsadas de sus cadáveres desinflados. Apenas tuvo tiempo de girar, rociar las formas más cercanas con proyectiles de 7.62 milímetros y lanzar una granada al grupo que estaba más allá. Explotó con un fuerte pum, rompió los cristales y derribó 3 de las monstruosidades. Se quedó sin municiones para entonces, supo que carecía del tiempo necesario para recargar, e hizo el cambio a la escopeta en su lugar. El arma hizo enormes agujeros a través de la multitud que se acercaba. Acometió a través de uno de ellos, y corrió como el demonio. Luego, en una plataforma con la que trabajar, el humano se volvió para dispararle a los perseguidores. La batalla entera no duró más de 2 minutos, pero dejó al jefe agitado. Podría Cortana detectar el ligero temblor en sus manos mientras recargaba ambas armas. Diablos, ella tenía acceso sin restricciones a todos sus signos vitales, por lo que sabía más de lo que estaba pasando con su cuerpo que él. Aún así, si la IA era consciente de cómo se sentía, no hubo ningún signo de ello en sus palabras. Generador de pulso desactivado, buen trabajo. El jefe asintió sin decir palabra y se dirigió de vuelta por el túnel hasta el punto en el que lo esperaba la Banshee. La Pilar of Autumn está situada 1200 kilómetros hacia el interior, continuó Cortana. Las lecturas de energía muestran que sus reactores de fusión siguen funcionando. Los sistemas en la Pilar of Autumn tienen medidas de seguridad que ni siquiera yo puedo anular sin la autorización del capitán. Tendremos que encontrarlo, o a sus implantes neurals, para iniciar la detonación del núcleo de fusión. Queda un objetivo. Ocupémonos del generador de pulso final. Un indicador de navegación apareció en el HUD del suboficial mientras despegaba, recibió disparos de una instalación vecina y puso la Banshee en una zambullida empinada. El suelo se acercó rápido, frenó y vio la nave de asalto alienígena a través de un paso y hacia el cañón de más allá. El indicador de navegación apuntaba hacia la luz que salía de un túnel. La Banshee empezó a recibir disparos desde el suelo, y el Spartan sabía que su capacidad de pilotaje estaba a punto de ser puesta a prueba. Un cohete pasó de largo mientras llevaba la Banshee a la cubierta, disparó las armas de la aeronave y cortó la energía. Volar en el túnel ya era bastante malo, pero volar dentro a alta velocidad rayaba en el suicidio. Una vez dentro del pasadizo, el desafío fue mantenerse alejado de las paredes y hacer giros cerrados a la derecha y a la izquierda sin matarse. Unos segundos más tarde, el Spartan vio 2 puertas antiexplosiones y se precipitó hacia un aterrizaje brusco. Bajó de un salto, se dirigió al panel de control, pulsó el interruptor y oyó un ruido sordo cuando las puertas empezaron a abrirse. Luego hubo un bang, cuando algo explotó y los enormes paneles se detuvieron repentinamente. El hueco resultante era demasiado pequeño para la Banshee, pero suficiente para que 2 formas portadoras pudieran atravesarlo. Las bestias se precipitaron hacia él con sus cortas y rechonchas piernas. Las vejigas jorobadas que formaban sus torsos superiores pulsaban y se retorcían mientras las formas de infección en su interior luchaban por liberarse. El jefe voló a ambos monstruos con 2 disparos de escopeta, y neutralizó el resto de las formas de infección con otro disparo. Se detuvo y recargó, sin duda había más criaturas al otro lado de las puertas. Resignado a pelear, pasó por la grieta y se detuvo. No había ningún sonido más allá del suave rugido de la maquinaria, el goteo de agua a su derecha, y la aspereza de su propia respiración. El indicador de amenaza estaba despejado, y no había enemigos a la vista, pero eso no significaba mucho. No en lo que se refería al Flood. Tenían el hábito de salir de la nada. La cueva, si esa era la palabra apropiada para el enorme espacio parecido a una caverna, ofrecía muchos lugares para que se ocultaran. Tuberías enormes emergían de las paredes y se sumergían verticalmente, instalaciones misteriosas se erguían como islas en la plataforma alrededor de él, y no había forma de saber que podría estar al acecho en los rincones oscuros. Las luces, montadas en lo alto, proporcionaban la poca iluminación que había. El humano estaba de pie en una amplia plataforma que recorría toda la longitud del área abierta. Un profundo abismo separaba su plataforma de lo que parecía ser una estructura idéntica al otro lado del cañón. Uno de los 2 puentes que una vez atravesaron el desfiladero se había derrumbado, dejando solo uno por el que podía pasar, un punto de estrangulamiento hecho a medida para cualquiera que quisiera establecer una emboscada. No había muchas opciones, así que marchó hasta el punto en que el tramo que quedaba estaba anclado, y comenzó a cruzarlo. No había avanzado más de 30 pasos antes de que 50 o 60 formas de infección salieran de su escondite y salieran a bloquear el paso. El Spartan mantuvo su posición,
esperó a que las formas del Flood se acercaran un poco más y lanzó una granada de fragmentación al centro del grupo. La caverna consumió parte del sonido, pero el artefacto explosivo logró producir un estallido, y la metralla resultante arrasó con todas las criaturas excepto con un puñado. Sin embargo, hubo 2 supervivientes, ambas optimistas, que siguieron avanzando a pesar de la forma en que el resto del grupo había sido aniquilado. Una sola ráfaga de escopeta fue suficiente para acabar con ambas. Deslizó algunos proyectiles adicionales en el tubo del cargador del arma, respiró profundamente y volvió a avanzar. Llegó a la mitad del camino para llegar al otro lado antes de que una fuerza mixta de formas de combate, formas portadoras, y formas de infección comenzara a reunirse en el extremo más alejado del tramo. Otra granada causó bajas, pero después de eso lo atacaron, y el jefe maestro se vio obligado a retroceder, disparando el arma de asalto mientras lo hacía. Durante unos segundos fue una lucha intensa, porque las formas de combate se lanzaron 15 metros por el aire, los portadoras atacaron directamente, y las omnipresentes formas de infección proliferaron a través de los huecos. Mientras retrocedía, el Spartan ya había recargado 3 veces antes de que su espalda golpeara la pared, y la última forma de combate se derrumbó a sus pies, empezó a levantarse y recibió un golpe en la cabeza. Una vez más, era el momento de recargar ambas armas, pisar la cubierta del puente, salpicada de sangre, e intentar cruzar de nuevo. Esta vez tuvo éxito, con solo una ligera oposición en el otro lado, y una oportunidad para reponer sus municiones. La siguiente serie de puertas se abrieron perfectamente, permitiendo al Spartan entrar en una sección relativamente corta del túnel que le condujo de vuelta a la superficie. Decidido a usar el sigilo si era posible, se escabulló del pasadizo, subió por el terraplén de nieve a su derecha y se topó con un grupo de 4 formas Flood. Una granada se encargó de 2 y el arma de asalto acabó con el resto. Una Banshee se abalanzó, quemó una larga fila de rayas en la nieve y continuó subiendo por el valle. El jefe se sorprendió de que se alejara tan fácilmente, pero dada la oscuridad y toda la confusión, era posible que el piloto lo hubiera confundido con una forma de combate. Un objetivo digno, seguro, pero no algo por lo que dar la vuelta. Especialmente cuando el valle estaba lleno de formas de combate. Tuvo cuidado de adherirse a la cara del acantilado y permanecer dentro de la cubierta que proporcionaban las rocas y los árboles que se alineaban en el borde del valle. El incesante ruido de las armas automáticas y el gemido de las armas de plasma atestiguaban la intensidad de un conflicto que se desataba a su izquierda. Entonces, justo cuando empezaba a creer que podría avanzar sin disparar un solo tiro, se acercó a una ligera elevación para ver que el Covenant y el Flood estaban en combate mano a mano dentro de la depresión de abajo. Una granada seguida de ráfagas de disparos del M-A5B diezmó a ambos grupos. La nieve crujió mientras el humano se abría paso a través de la nieve manchada de sangre, pasando por el lugar donde un trío de formas de infección codiciosas se peleaban por un élite herido, y subió otra vez hasta un grupo de árboles donde una forma de combate y una portadora trataron de saltar sobre él. Ambas formas del Flood se tambalearon cuando ráfagas de proyectiles de 7.62 milímetros las redujeron, y cayeron sobre la nieve. Habiendo atravesado el perímetro de la batalla, el jefe maestro pudo seguir el indicador de navegación hacia un segundo valle donde se encontró con un grupo de marines muertos, cargados con municiones, y trató de decidir si quedarse con la escopeta difusora o cambiarla por un rifle de francotirador o un lanzacohetes. Habría sido bueno tener las 3, pero tantas armas serían difíciles de manejar, sin mencionar su maldito peso. Al final se fue con el rifle y la escopeta, esperando que fuera la decisión correcta. El Spartan revisó a los marines por las placas de identificación, descubrió que ya habían sido tomadas por alguien más, y se tomó el tiempo necesario para arrastrar los cuerpos a una cueva cercana con la esperanza de que las formas de infección no los encontraran. Parecía un buen lugar para esconder las armas adicionales, así que eso es lo que hizo. Luego, habiendo seguido el segundo valle hasta el punto en que se abría un tercer valle, se encontró con una escena ahora familiar. El Covenant estaba luchando contra el Flood con todo lo que tenía, incluyendo Shades, un par de Ghost y 2 Uraits extremadamente activos, pero el Flood tenía un montón de cuerpos que arrojarles y no dudaron en hacerlo. Lo que el jefe quería era la Banshee que estaba estacionada en la cabecera del valle, pero para llegar a la aeronave sería necesario reducir el tamaño de ambos grupos. Se mantuvo derecho, se deslizó por la cara del acantilado, e hizo uso de una fina pantalla de árboles y rocas para ocultar sus movimientos de aquellos situados en el centro del valle. Finalmente, habiendo pasado por detrás de una roca del tamaño de una casa y encontrado un punto de vista que le permitía ver la zona donde se reunía la gran mayoría del Covenant, el Spartan desmontó el siglo II AM, seleccionó el ajuste 10X para la mira, y comenzó su sangriento trabajo. En esta situación particular seleccionó primero los objetivos más suaves, empezando por los Grants en los Shades, seguidos por los Jackals de la periferia, todo con la esperanza de poder infligir muchas bajas antes de que los élites se dieran cuenta y enviaran el tanque a buscarlo.
El problema era que el pequeño mundo dentro del campo de visión lo consumía todo, lo que le hizo bajar la guardia. El primer indicio de que una forma del Flood había aparecido detrás de él fue cuando aporreó al Spartan en la cabeza. El golpe habría matado a cualquiera, pero la armadura lo salvó y el jefe rodó en la dirección del golpe. El siglo II de largo alcance no era muy adecuado para el combate cuerpo a cuerpo, pero eso es lo que tenía en sus manos. No tuvo tiempo de apuntar mientras la forma Flood atacaba, solo tiempo para disparar, y eso es lo que hizo. La bala alcanzó al antiguo Elite en el pecho. La forma de combate ni siquiera se estremeció cuando la bala pasó por su esponjoso centro de masa. Un pequeño chorro de pus gris verdoso salió de la herida de entrada, cuando la criatura asestó un duro golpe al jefe maestro. Esquivó el ataque y dejó caer el rifle. Se sumergió, se arrojó en un rollo y se acercó con su pistola en la mano. Vació el cargador en la bestia. Un disparo le voló el brazo izquierdo, y el último disparo hizo una herida del ancho de un pie en la espalda de la bestia. Pateó el pecho de la criatura, aplastando la forma de infección en su interior. Recogió el siglo II, y frunció el ceño. Estudió la forma Flood abatida por un momento, y vio que el interior de la criatura se estaba licuando rápidamente. La velocidad del proyectil del siglo II había pasado a través de la masa no vital del pecho de la criatura y había pasado de largo. Otra desagradable sorpresa, cortesía del Flood. Después de echar un vistazo rápido para asegurarse de que no había más sorpresas acechando en los alrededores, con su corazón aún latiendo como un martillo, el jefe volvió a su espeluznante trabajo. Otros 3 guerreros del Covenant cayeron antes de que una lluvia de bolas de fuego se elevara en el aire y aterrizara alrededor de su posición. Una de ellas estuvo tan cerca que bastó con los remanentes para que su escudo se pusiera en rojo y se activara la alarma. Retrocedió, cambió al arma de asalto el tiempo suficiente para detener a un par de grunts demasiado ambiciosos, y volvió al siglo II mientras rodeaba el lado opuesto de la gran roca. Seleccionó un lugar donde pudiera dedicarse tanto al Covenant como al Flood, y se instaló. Quería eliminar a los élites ahora y, gracias a los poderosos cartuchos perforadores de armadura de 14,5 milímetros, podía derribar a la mayoría de ellos con un solo disparo. Las formas de combate eran una historia diferente, así que cambió a la pistola. Era menos precisa, pero hacía el trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que más de una docena de cuerpos quedaran tendidos en la nieve. Pero entonces se corrió la voz. Pronto el tanque de mortero se movió hacia su ubicación para bombardear su nueva posición, y fue necesario retroceder. El raíz era un problema serio, lo que significaba que solo había una cosa que el Spartan podía hacer. Volver al depósito de armas y cambiar el rifle por el lanzador. Era un gran dolor de cabeza, pero no tenía muchas opciones, así que se retiró. Le llevó media hora hacer el viaje de ida y vuelta entre el valle y el depósito de armas, así que esperaba que las cosas se hubieran calmado un poco para cuando volviera. Sin embargo, no fue así, lo que sugería que el Flood había lanzado aún más formas a la batalla. El jefe siguió sus propias huellas hasta el escondite junto a la gran roca, se puso el lanzador en el hombro y pulsó el zoom. El Reid, que estaba ocupado lanzando morteros por el valle, pareció saltar hacia adelante. Como si de alguna manera se diera cuenta de su presencia, el tanque giró sobre su eje, y lanzó una bomba hacia la roca. El Spartan se obligó a ignorar el cometa artificial, se fijó en el objetivo y disparó el cohete. Hubo un impacto y un fuerte golpe, seguido de humo, pero el Reid continuó disparando de todas formas. Ahora, con bolas de fuego explotando a su alrededor, el jefe maestro tuvo que respirar profundamente, mantener el tanque en el centro de su vista, y apretar el gatillo de nuevo. El tubo se sacudió, el segundo misil corrió en línea recta y certero, y golpeó con un fuerte impacto. El Reid se abrió como una flor roja, eructó humo negro y se estrelló contra un banco de nieve. Buen disparo, dijo Cortana con admiración, pero mira al Ghost. Fue un buen consejo, porque, aunque el vehículo de ataque había aguantado hasta ese momento, apareció a la vista, comenzó a disparar sus armas de plasma y amenazó con lograr lo que el resto de los soldados del Covenant no habían logrado. Pero el jefe ya había recargado para entonces. El tubo lanzacohetes era el arma adecuada para el trabajo, y un solo misil fue suficiente para enviar el vehículo de ataque dando vueltas de punta a punta para finalmente terminar con su vientre en el aire y con llamas lamiendo el compartimiento del motor. Una vez solucionado el problema, el jefe se puso en pie, colocó una carga nueva en el lanzador y se dirigió directamente a la Banshee. Estaba a medio camino, sin ningún lugar donde esconderse, cuando un par de hunters emergieron de un montón de rocas. Ahora, agradecido de que todavía tuviera algunos cohetes, no tuvo más remedio que detenerse, ponerse de rodillas y enfrentarse a ellos. El primer disparo fue mortal, le dio al alienígena en el pecho, y voló al bastardo en pedazos. Otro cohete voló sobre el hombro derecho del segundo hunter y cortó un árbol por la mitad. El gran alienígena comenzó a avanzar por el terreno abierto,
tomando velocidad y cargando el cañón montado en su brazo. Era un desperdicio de munición acribillar la parte delantera de un Hunter con balas de 7.62 milímetros, y aunque era lento, el alienígena todavía podía derribarlo con una ráfaga de su cañón de barras de combustible montado en el brazo. Entonces puso su vista en el masivo objetivo que no necesitó ampliar la imagen, y lo dejó volar. El Hunter vio venir el misil, trató de desviarlo con su escudo y falló. Segundos después, trozos de carne caliente bañaron el área, derritieron agujeros en la nieve, y continuaron echando humo. El jefe pasó corriendo sin volver la mirada, saltó a la Banshee, y bombardeó al resto de las fuerzas del Covenant en su camino hacia el valle. A juzgar por la orientación del indicador de navegación, el Spartan necesitaba altitud, mucha, por lo que puso a la Banshee en una subida empinada. Finalmente, cuando el triángulo rojo dio la vuelta y empezó a apuntar hacia abajo, supo que estaba lo suficientemente alto. Inclinó la nariz y tuvo su primer vistazo sobre el punto de referencia de abajo. El área circundante estaba oscura y la nieve seguía cayendo, pero la plataforma estaba bien iluminada. Bajó la Banshee sobre la plataforma y acababa de saltar del asiento del piloto cuando los centinelas atacaron. Este es el último, dijo Cortana. El monitor hará cualquier cosa para detenernos. El jefe derribó 3 de las molestas máquinas, las hizo retroceder por la escotilla y dejó que la puerta se cerrara sobre el resto. Estamos cerca, comentó la IA. El generador está más adelante. El jefe asintió, entró en una habitación y sintió un láser quemando la parte delantera de su armadura. Parecía que el monitor también había colocado centinelas dentro del complejo. No solo eso, sino que estas máquinas tenían la ventaja de tener campos de fuerza intermitentes, que eran resistentes a los disparos de armas automáticas. Aún así, tenía un par de sorpresas de 102 milímetros para los ejecutores electromecánicos, que disparó hacia el centro del grupo flotante. 3 centinelas explotaron en el aire. Un cuarto hizo bucles al tratar de deshacerse de una granada de plasma, falló, y se llevó otra máquina con él. El quinto y el sexto sucumbieron a una lluvia de balas mientras sus escudos se recargaban, mientras que el séptimo chocó contra una pared, se estrelló contra el suelo, y estaba ocupado intentando levantarse de nuevo cuando el jefe lo pisoteó hasta matarlo. El camino estaba despejado en ese momento y el Spartan se aprovechó rápidamente de ello. Unos cuantos pasos rápidos bastaron para llevarlo a la cámara central donde pudo acercarse al generador de pulso final. Objetivo final neutralizado, dijo Cortana mientras el suboficial retrocedía unos momentos después. Salgamos de aquí. Busquemos un transporte y lleguemos al capitán, accedió el jefe, mientras se preparaba para salir. No, eso llevará demasiado tiempo. ¿Tienes una idea mejor? Hay una red de teleportación que funciona alrededor del halo. Así es como el monitor se mueve tan rápido, explicó la IA. Aprendí a entrar en la red cuando estaba en el centro de control. Entonces, preguntó el jefe, algo molesto, ¿por qué no nos teleportaste a los generadores de pulso? No puedo. Desafortunadamente, cada salto requiere un gasto de energía bastante consecuente, y no tengo acceso a los sistemas de energía del halo para desviar la energía que necesitamos. Hizo una pausa, y luego continuó a regañadientes. Sin embargo, puede haber otra manera. El Spartan frunció el ceño y agitó la cabeza. Algo me dice que no me va a gustar esto. Estoy bastante segura de que puedo extraer la energía que necesitamos de tu traje sin dañar permanentemente tu sistema de escudos o las células de energía de la armadura, continuó Cortana. No hace falta decir que creo que solo deberíamos intentarlo una vez. Estoy de acuerdo. Accede a la red del Covenant y mira a ver si puedes encontrarlo. Si solo tenemos una oportunidad para esto, deberíamos aprovecharla. Hubo una pausa mientras Cortana hacía su magia con el software de intrusión y escaneo. Un momento después, exclamó, tengo una buena fijación de la señal del transpondedor de link del Capitán Kiss. Está vivo. Y los implantes están intactos. Hay algo de interferencia del reactor dañado del crucero. Nos acercaré lo más posible. Hazlo, gruñó el jefe maestro. Acabemos con esto. Tan pronto como el Spartan habló, bandas de luz dorada empezaron a ondear sobre su armadura, volvió la ya conocida sensación de náuseas, y el jefe maestro pareció desvanecerse a través del suelo. Cuando se fue, solo quedaron unas pocas motas de luz ámbar para marcar su desaparición. Luego, después de unos segundos, también desaparecieron. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.